El mapa del mundo que conoces es una completa mentira construida para mantenerte tranquilo. Existen profundas cicatrices oscuras latiendo en nuestro planeta, lugares prohibidos que los gobiernos de todo el globo intentan borrar desesperadamente de cualquier registro oficial. Son zonas donde las brújulas giran sin ningún control, la naturaleza enloquece transformándose en un arma mortal y las leyes de la física que aprendimos en la escuela simplemente dejan de existir. No estamos hablando de hermosos paraísos tropicales ni de reservas naturales diseñadas para el turismo. Hablamos de zonas de cuarentena absoluta, prisiones biológicas abandonadas y gigantescas tumbas de concreto podrido que ocultan horrores que la ciencia moderna se niega a reconocer por puro miedo. Creemos ciegamente que nuestros satélites han capturado cada rincón de la Tierra desde el espacio, pero la verdad es que apenas hemos rozado la superficie de un abismo insondable que nos observa fijamente desde la oscuridad. Hay islas que devoran barcos enormes construidos con acero macizo, pedazos de tierra maldita que se arrastran por el océano como bestias hambrientas buscando a su próxima presa, y selvas que mutan sus raíces para atrapar y consumir a cualquiera que se atreva a dar un paso en su territorio. Hoy abriremos esas puertas manchadas de sangre que la humanidad ha preferido cerrar con gruesos candados. Bienvenidos a Secretos de las Estrellas. Soy su anfitrión y los guiaré a través de este perturbador viaje hacia las 6 islas más misteriosas que desafían cualquier explicación humana. Si siente la misma fascinación por desentrañar los secretos más oscuros y mejor guardados de nuestro mundo, pueden suscribirse a nuestro espacio y encender la campana de notificaciones para acompañarnos en cada nueva exploración. 980 soldados desaparecieron por completo en el transcurso de una sola noche profunda, tragados por un lodo espeso que parecía latir con vida propia bajo los árboles. Corría el año 1945, durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, cuando un batallón de 1000 combatientes japoneses experimentados se vio obligado a retirarse ante el avance de las tropas británicas en el sudeste asiático. La única vía de escape disponible era adentrarse en el corazón de la isla Ramree, un territorio ubicado en Myanmar que a simple vista parecía un denso bosque tropical, pero que en realidad escondía una trampa mortal de 16 kilómetros de pantanos manglares y aguas estancadas. Los soldados entraron armados, organizados y decididos a sobrevivir, pero al amanecer, solo 20 hombres lograron salir con vida por el otro extremo del fango, con sus mentes totalmente destrozadas y los ojos vacíos por el horror. El libro de los récords Guinness registró oficialmente este suceso como la mayor tragedia de la historia provocada por el ataque de animales a seres humanos, atribuyendo la matanza a los cocodrilos de agua salada. Estos reptiles habitan la zona, alcanzan longitudes de hasta 7 metros y superan fácilmente la tonelada de peso. Los soldados británicos que vigilaban los perímetros del pantano desde sus botes recordaban esa noche con un estremecimiento absoluto. Describían que la oscuridad de la ciénaga no vibraba con el zumbido normal de los insectos, sino con un grito continuo y desgarrador de 1000 gargantas humanas que se mezclaba con el crujido seco de huesos rompiéndose y el chapoteo pesado de cuerpos siendo arrastrados hacia el fondo de una marea que se tiñó por completo de rojo. Sin embargo, los informes militares y los diarios personales recuperados de las mochilas flotantes revelan detalles perturbadores que la teoría de los cocodrilos hambrientos es incapaz de explicar por completo. Los nativos de la región evitan pisar esa sección específica de los manglares y afirman que los reptiles no actúan por instinto salvaje, sino como guardianes entrenados que protegen al verdadero dueño del lugar. Para ellos, la isla Ramree no es un simple pedazo de tierra firme rodeado de agua, sino un organismo antiguo y consciente que utiliza su vegetación de manera estratégica. Las raíces de los árboles manglares se entrelazan con tanta densidad que forman verdaderas jaulas flotantes de las que resulta imposible escapar una vez que se comete el error de dar un paso en falso. Los escritos sobrevivientes de los soldados atrapados detallaban que el lodo debajo de sus botas se movía de forma voluntaria, cambiando de densidad para succionarlos hacia las profundidades del fango de manera selectiva. Mencionaban cómo las ramas bajas y las raíces deformes parecían cobrar flexibilidad en medio de la penumbra, sujetando los tobillos de los hombres en retirada para inmovilizarlos justo antes de que los depredadores atacaran. Además, las notas plasmadas con tinta borrosa describían la aparición de sombras antropomórficas que emergían del agua estancada y que parecían susurrar los nombres de los combatientes en su propio idioma, quebrando su resistencia psicológica mucho antes de que sufrieran cualquier daño físico. El misterio más denso que rodea a este territorio se manifiesta cada año durante el aniversario exacto de aquella masacre militar. Los pescadores locales que navegan cerca de las costas aseguran que los pantanos vuelven a emitir los mismos sonidos espeluznantes del pasado de forma nítida. No se trata de un eco distorsionado por el viento, sino de voces vivas, detonaciones de fusiles antiguos y el chapoteo violento del lodo tragándose cuerpos humanos. Da la impresión de que las almas de los 980 soldados siguen atrapadas en un bucle temporal infinito,
corriendo eternamente a través de esos 16 kilómetros malditos sin poder alcanzar jamás la orilla. El terreno retiene la energía de la matanza y se niega a soltar a sus presas, convirtiéndolas en parte de su estructura biológica. Al adentrarse en la niebla que cubre perpetuamente la zona baja, un tronco caído puede abrir los ojos de golpe y la tierra aparentemente firme puede resultar ser el lomo cubierto de escamas de una fuerza inmensa que ha permanecido esperando pacientemente durante 8 décadas el regreso de carne fresca. El sol implacable calcina una inmensa extensión de tierra cuarteada donde alguna vez rompieron las olas de un mar espléndido. En la frontera difusa que divide a 2 naciones de Asia Central, yace un territorio que la propia naturaleza ha decidido repudiar por completo. La isla del Renacimiento dejó de ser una isla hace mucho tiempo. Hoy es una península envenenada rodeada por un desierto de sal y esqueletos de barcos oxidados que parecen suplicar piedad hacia un cielo eternamente despejado. El mar de Aral, que alguna vez fue uno de los cuerpos de agua interiores más grandes del planeta, retrocedió hasta desaparecer casi en su totalidad. La narrativa oficial culpa a los proyectos masivos de irrigación agrícola desarrollados durante la era soviética, señalando que la avaricia humana drenó los ríos principales para regar inmensos campos de algodón. Sin embargo, los nómadas y los habitantes locales que aún sobreviven en los bordes de este páramo susurran una verdad mucho más aterradora. Aseguran con total convicción que el mar no se secó por causas ecológicas. El agua, afirman, simplemente huyó despavorida. Retrocedió kilómetro tras kilómetro en un intento desesperado por no tocar las orillas de una tierra tan profundamente contaminada por la maldad humana que incluso los elementos naturales sienten repulsión al acercarse. En el centro exacto de esta desolación absoluta se alza el esqueleto en ruinas de Kantubek, una ciudad fantasma que alguna vez albergó a más de 1500 personas. Hoy, sus calles vacías son barridas por tormentas de polvo que arrastran consigo fragmentos de documentos confidenciales con sellos de máximo secreto. La urbe fue abandonada en un solo día, bajo órdenes estrictas que no permitían hacer preguntas ni empacar pertenencias. Las casas quedaron intactas, con los platos servidos sobre las mesas, los juguetes tirados en los pasillos y las puertas abiertas de par en par. La razón de este éxodo masivo se ocultaba bajo el nombre en clave de Aralsk 7, una instalación militar clandestina que operaba a espaldas del mundo entero. Allí no fabricaban tanques ni probaban explosivos convencionales. Su objetivo era mucho más siniestro y silencioso. En los sótanos de aquellos edificios de hormigón gris, científicos con trajes sellados cultivaban ejércitos invisibles. Criaban cepas modificadas genéticamente de carbunco bacteriano, viruela y tularemia. Alteraron la biología básica de estos patógenos para hacerlos extremadamente resistentes al calor extremo, al frío polar y a todos los antibióticos conocidos por la ciencia médica moderna. Cuando las fuerzas militares abandonaron la zona a principios de la década de los 90, dejaron atrás un legado de muerte sepultado bajo escasos metros de arena suelta. Cientos de toneladas de estas armas biológicas de destrucción masiva fueron arrojadas en fosas poco profundas, encerradas en barriles de acero que el tiempo y la salinidad del suelo comenzaron a corroer de forma implacable. El metal oxidado ha cedido con el paso de los años, permitiendo que la carga letal se filtre hacia las entrañas de la tierra. Aquellos saqueadores de chatarra que se atreven a cruzar las zonas prohibidas en busca de cobre y aluminio regresan a sus hogares consumidos por fiebres inexplicables, erupciones cutáneas aberrantes y fallos orgánicos fulminantes que desconciertan por completo a los médicos locales, quienes son incapaces de formular un diagnóstico coherente frente a síntomas que no figuran en ningún manual contemporáneo de medicina. Quienes han logrado caminar entre los laboratorios destrozados y volver con vida relatan que en la isla del Renacimiento impera un silencio antinatural que llega a ensordecer. No existe el canto de un pájaro, el zumbido de un insecto, ni el crujido de un reptil deslizándose entre las rocas. Los animales comprenden instintivamente que ese lugar es una trampa mortal y respetan una barrera invisible que delimita la zona de cuarentena biológica impuesta por la propia naturaleza. Sin embargo, ese silencio sepulcral se quiebra cuando cae la noche. Los pocos testigos que han acampado cerca de las instalaciones en ruinas aseguran que, desde las profundidades de los túneles subterráneos inundados de arena, surgen sonidos que hielan la sangre. No son ruidos provocados por el viento chocando contra el acero retorcido. Son pasos humanos. Un caminar pesado, arrastrado y múltiple que resuena a través de los pasillos bajo tierra, como si entidades amorfas y enfermas patrullaran eternamente los corredores en los que fueron concebidas. El aspecto más espeluznante de esta geografía muerta es el comportamiento de su propio terreno. La arena de este desierto biológico parece tener voluntad propia. Los exploradores afirman que las dunas cambian de posición en contra de la dirección del viento y alteran su forma cuando apartas la mirada, dando la impresión de que colonias microscópicas inmensas se han fusionado en una vasta inteligencia colectiva que controla el entorno.
Las enfermedades creadas en Aralsk 7 no perecieron bajo el ardiente sol del desierto, sino que se adaptaron. Se transformaron en algo completamente distinto y aprendieron a tener paciencia. Ahora, la península entera se comporta como un enorme depredador en estado de hibernación, esperando tranquilamente bajo el cielo abrasador. Aguarda el momento preciso en el que un visitante incauto atraviese las puertas rotas y se lleve consigo el polvo letal adherido a las suelas de sus botas. Esta bomba de tiempo biológica sigue latiendo de forma silenciosa mientras las tormentas del desierto erosionan poco a poco las frágiles tapas de los contenedores enterrados. El terror palpable no reside en monstruos gigantescos ni en presencias sobrenaturales evidentes, sino en la inminencia de una plaga microscópica diseñada con absoluta precisión para erradicar cualquier rastro de vida. Los patógenos latentes, resguardados por esporas endurecidas que desafían las altas temperaturas estivales, aguardan a que el tejido vivo se acerque lo suficiente para volver a reclamar su propósito original. La ironía de la historia humana queda plasmada en estas llanuras polvorientas donde el orgullo de una superpotencia militar intentó jugar a ser el creador supremo, solo para terminar huyendo de su propia invención y dejando tras de sí un santuario del sufrimiento. El suelo contaminado no perdona, y el mar, en su inmensa sabiduría milenaria, supo exactamente de que debía apartarse para no ser envenenado hasta su última gota. En la vastedad gris y despiadada del Océano Atlántico Norte emerge una estrecha franja de arena en forma de media luna. A simple vista, parece un frágil banco de tierra a merced de las olas tempestuosas, pero la historia marítima la ha bautizado con un título mucho más macabro. Es el cementerio del Atlántico, un abismo insaciable que ha triturado y devorado a más de 350 embarcaciones registradas a lo largo de los siglos. Aquí, encallar no significa simplemente quedarse atascado esperando a los equipos de rescate. La superficie de este lugar actúa como una inmensa trampa de arena movediza, un estómago geológico hambriento que succiona los barcos enteros hacia las oscuras profundidades. Desde pesados galeones de madera cargados de tesoros antiguos hasta modernos cargueros construidos con miles de toneladas de acero macizo, todos desaparecen engullidos por las dunas en cuestión de meses. Son triturados hasta no dejar un solo rastro estructural en la superficie, como si la tierra estuviera digiriendo su alimento. La característica más perturbadora de este enclave no radica únicamente en su voraz apetito por el metal y la madera, sino en su absoluta negativa a permanecer estático. Esta es la única isla conocida en el mundo entero que sabe caminar. Impulsada por una extraña coreografía de fuertes corrientes submarinas y vientos huracanados perpetuos, esta masa de tierra avanza y se desplaza físicamente 200 metros cada año. Se arrastra por el lecho marino de manera deliberada. Para los navegantes, los mapas y las cartas náuticas pierden todo su valor y sentido al acercarse a estas coordenadas malditas. El lugar donde ayer el océano marcaba una ruta de aguas profundas y seguras, hoy amanece transformado en un traicionero banco de arena mortal. La isla caza en la oscuridad. Acecha a los barcos que pasan desviando su trayectoria de forma sutil, actuando menos como un fenómeno geológico natural y mucho más como un depredador gigantesco y silencioso que patrulla su territorio sin descanso. Quienes han tenido la desgarradora tarea de acercarse a sus costas describen un paisaje que rompe con todas las leyes de la realidad. El territorio es yermo, desprovisto de árboles o refugios, pero está misteriosamente habitado por cientos de caballos salvajes de crines enmarañadas. Ningún registro oficial logra explicar con exactitud científica cómo llegaron al medio del océano ni cómo han sobrevivido a las tormentas glaciales durante generaciones. Las viejas leyendas que los marineros susurran en los puertos aseguran que estas bestias de mirada vacía no son animales comunes, sino la manifestación corpórea de las almas en pena de los incontables marineros ahogados. El territorio les habría permitido conservar un atisbo de vida, condenándolos a vagar eternamente por la misma arena que los asesinó en el pasado. Esta atmósfera de pesadilla constante se magnifica cuando las condiciones meteorológicas cambian sin previo aviso. Una densa e impenetrable niebla blanca desciende sobre la isla en cuestión de segundos, asfixiando por completo la luz del sol y creando una ceguera total. Dentro de ese manto opaco, las leyes del tiempo y el espacio parecen colapsar por completo. Los escasos guardacostas que han patrullado la zona reportan sufrir vívidas alucinaciones auditivas. Escuchan con escalofriante claridad el tañido desesperado de campanas de bronce pertenecientes a navíos antiguos, órdenes militares gritadas con pánico en lenguas muertas y el inconfundible crujido de grandes mástiles partiéndose por la mitad. Ocasionalmente, las mareas violentas vomitan sobre la orilla objetos personales y diarios de bitácora de tripulaciones que desaparecieron hace más de un siglo, devolviéndolos en un estado de conservación tan perfecto que desafía toda lógica temporal conocida por la humanidad. Caminar sobre esta media luna errante es una experiencia visceral que enloquece la mente humana.
Si te detienes un momento en el centro del paraje, cierras los ojos y prestas total atención a tus pies, notarás que el terreno carece de la firmeza inerte de la roca. La arena vibra de manera constante y profunda. Se eleva y desciende con una cadencia pesada, rítmica y abrumadora, imitando a la perfección el movimiento del pecho de una bestia titánica y ancestral que respira de forma pausada mientras duerme bajo el mar. Sentir ese pulso vibratorio bajo las botas es comprender de golpe la monstruosa verdad. Si alguna vez notas que el ritmo de esa respiración de arena se acelera de repente, la única opción es correr hacia el mar helado antes de que la inmensa entidad decida despertar por completo para arrastrarte lentamente hacia su infinito y sofocante interior. Un domo de hormigón gris, masivo y brutalista, interrumpe violentamente la perfección turquesa del Océano Pacífico. En medio de un atolón tropical que debería ser un refugio paradisíaco compuesto de arena blanca, barreras de coral impecables y palmeras mecidas por una brisa cálida, se alza una estructura antinatural que inspira un terror profundo y visceral con solo mirar. Los pocos lugareños que aún habitan en las islas vecinas bajan la mirada y reducen la voz a un susurro tembloroso cuando tienen que referirse a este pedazo de tierra muerta, bautizándolo bajo el lúgubre nombre de la tumba del sol. Durante la etapa más paranoica y destructiva de la Guerra Fría, este rincón aislado del archipiélago fue transformado sin piedad en el laboratorio armamentístico más grande y letal del planeta. El ejército extranjero detonó casi 70 bombas nucleares sobre estas aguas cristalinas en un lapso de tiempo aterradoramente corto, liberando cargas energéticas que superaban por miles de veces la explosión que aniquiló por completo la ciudad de Hiroshima. La isla de Runit fue designada como el epicentro exacto de este infierno desatado. La tierra original no solo fue calcinada hasta sus cimientos de roca, sino que quedó impregnada de una muerte invisible que alteró permanentemente la fibra misma de la realidad biológica del entorno. Cuando las monstruosas nubes de hongo atómico finalmente se disiparon y la fiebre de las pruebas bélicas cesó, los militares se enfrentaron a un nivel de devastación radiactiva que era científicamente imposible de limpiar. Su solución desesperada consistió en emplear maquinaria pesada para raspar el lodo altamente tóxico, los restos de plutonio inestable y el metal derretido de los equipos destruidos, con el único propósito de arrojarlo todo dentro del inmenso cráter dejado por una de las explosiones más colosales, para luego sellarlo precipitadamente bajo miles de toneladas de cemento espeso. Colocaron letreros metálicos advirtiendo sobre el peligro de muerte inminente, dieron la media vuelta y abandonaron el archipiélago a su suerte. La versión gubernamental asegura firmemente que construyeron una bóveda de máxima seguridad para contener la basura tóxica y proteger al mundo. La realidad documentada, sin embargo, demuestra que el fondo del cráter jamás fue revestido ni sellado. El agua salada del océano fluye libre y constantemente hacia el interior del sarcófago. Pero lo verdaderamente escalofriante no es el veneno que se escapa silenciosamente hacia el mar, sino la macabra teoría que circula en la clandestinidad entre quienes conocen los secretos no clasificados de la operación. Afirman que la inmensa cúpula jamás fue diseñada como una caja fuerte para retener la contaminación radiactiva. En realidad, fue construida a toda prisa como una tapa monumental y desesperada para bloquear una anomalía dimensional, un conducto insondable y oscuro que las múltiples detonaciones termonucleares abrieron accidentalmente en el fondo del lecho marino. El ecosistema que ha logrado sobrevivir y rodear a esta lápida de cemento gris desafía absolutamente cualquier explicación biológica moderna. Las plantas que consiguen brotar en esta tierra envenenada carecen por completo del verde vibrante característico de la flora ecuatorial. Han mutado hasta convertirse en lianas sumamente pálidas, gruesas y de un tono blanquecino enfermizo que se asemejan de manera perturbadora a jirones de piel humana muerta y desprovista de sangre. Estas enredaderas anómalas se arrastran lentamente hacia el domo, adhiriéndose a sus paredes frías como si poseyeran voluntad propia y se alimentaran de forma directa de la energía letal que emana del interior subterráneo. El espacio aéreo que se extiende justo por encima de la estructura funciona como una invisible y fulminante zona de aniquilación. Las aves marinas migratorias que cometen el error trágico de volar demasiado bajo sobre el vértice del disco de hormigón caen muertas en pleno vuelo. Golpean el suelo secas y sin vida, dando la espantosa impresión de que el propio aire magnetizado que envuelve el domo succiona violentamente la fuerza vital de cualquier criatura que ose profanar su campo de influencia. Sumergirse en las corrientes marinas que bordean las costas de la isla equivale a ingresar en un dominio hostil que rechaza categóricamente la presencia del ser humano. Los buzos más experimentados y valientes que han intentado explorar los intrincados arrecifes circundantes emergen a la superficie presas de ataques de pánico incontrolables y taquicardias severas. Relatan con absoluto pavor que la temperatura del agua es anormalmente alta y sofocante, sintiendo que un gigantesco horno subterráneo hierve de forma continua y amenazante bajo el piso oceánico.
En la densidad opresiva de las profundidades acuáticas, juran haber vislumbrado sombras colosales que se desplazan de forma sigilosa y antinatural, siluetas inmensamente grandes que no corresponden a la anatomía de ninguna especie de pez o mamífero documentado por la ciencia. Al permanecer suspendidos bajo la superficie, una sensación gélida y paralizante se clava en la nuca de los exploradores, inyectando en sus mentes la certeza absoluta de que una inteligencia antigua, inabarcable y profundamente hostil los observa fijamente sin parpadear desde la absoluta negrura de las trincheras abisales. Hoy en día, el terror silenciado se magnifica a niveles críticos porque la estructura de contención está fallando de manera irreversible. Extensas y profundas grietas comienzan a fracturar las gruesas losas de hormigón armado. Los ingenieros y científicos justifican el daño estructural culpando exclusivamente al clima extremo, a los tifones y al inexorable paso de las décadas. Sin embargo, el patrón geométrico de las fracturas cuenta una historia radicalmente distinta y siniestra. Las fisuras se expanden y se abren hacia afuera, indicando de manera irrefutable que la colosal presión mecánica no proviene de los elementos climáticos externos, sino de algo físicamente masivo que empuja, rasga y golpea desde el interior del pozo radiactivo. Durante las escasas noches de calma absoluta, cuando el viento ruidoso del océano se detiene por completo, resulta posible apoyar el oído sobre las grietas más anchas del cemento. Quienes han tenido el valor suficiente para acercarse y escuchar, aseguran temblando que no perciben el eco inofensivo del agua filtrándose, sino un sonido constante, sumamente profundo y gutural que hace vibrar las entrañas de la tierra. Es el inconfundible sonido rítmico de una respiración exageradamente lenta y pesada. Un monstruoso ser ancestral, despertado abruptamente de su letargo milenario por el fuego atómico, aguarda pacientemente a que la cáscara podrida de la humanidad termine de romperse para salir y reclamar violentamente un mundo que alguna vez consideró suyo. Un anillo de coral perdido en la inmensidad del Océano Pacífico esconde el relato más perturbador sobre la fragilidad de la mente humana frente al aislamiento absoluto. A simple vista, este pedazo minúsculo de tierra circular con playas de arena prístina y una laguna central de aguas cristalinas parece la ilustración perfecta de un paraíso tropical. Sin embargo, su belleza es una máscara que encubre una trampa psicológica mortal. Cientos de millas náuticas de agua salada lo separan de cualquier ruta de navegación civilizada, convirtiéndolo en un confinamiento del que los gritos de auxilio jamás pueden escapar por más fuerte que alguien grite. En el año 1910, el gobierno de México envió una pequeña guarnición militar compuesta por un centenar de personas, incluyendo mujeres y niños, para proteger este remoto atolón conocido como Clipperton. La rutina transcurría con normalidad hasta que estalló la revolución en el continente americano. El caos político provocó que las autoridades simplemente olvidaran la existencia de este grupo de colonos confinados en el mar. Los barcos de suministro dejaron de llegar. La comida enlatada se agotó, las medicinas desaparecieron y una epidemia letal de escorbuto comenzó a diezmar a la población atrapada. Los hombres más fuertes perecieron ahogados intentando remar en balsas improvisadas para buscar rescate entre las olas gigantes. Finalmente, la tragedia dejó un escenario espeluznante. Un solo hombre adulto sobrevivió junto a un grupo de 15 mujeres y varios niños desnutridos. El nombre de ese hombre era Victoriano Álvarez, el guardián del faro. Rodeado por la desesperación, la enfermedad y la muerte inminente, su mente sufrió una fractura irreversible. Se autoproclamó como el rey absoluto de la isla, confiscó todas las armas de fuego y acaparó los escasos recursos que garantizaban la supervivencia. Durante 2 años interminables, instauró un régimen de terror, abusos y crueldad extrema, transformando la vida de las mujeres en un infierno terrenal del que no había escapatoria posible bajo el ardiente sol del Ecuador. Los historiadores y psiquiatras que analizaron posteriormente este oscuro episodio debaten fervientemente sobre el verdadero detonante que convirtió a un simple vigilante en un depredador sádico. Los diarios de bitácora recuperados revelan detalles escalofriantes que apuntan a una influencia mucho más siniestra que la mera desesperación por el hambre. Álvarez escribió con caligrafía temblorosa que la isla le hablaba directamente a la mente a través de vibraciones silenciosas. El territorio está catalogado como uno de los puntos con mayor anomalía geomagnética del globo terráqueo. No existe un solo árbol alto que proyecte una sombra real, provocando que la radiación directa del sol hierva literalmente el cerebro humano día tras día, derritiendo los límites de la cordura. El suelo de coral de este lugar no está inerte. Se encuentra infestado por millones de pequeños cangrejos de un tono naranja brillante que cubren cada centímetro de la superficie terrestre como una alfombra viva, punzante y en constante movimiento. Las sobrevivientes relataron que, durante las noches de oscuridad total, el sonido de millones de tenazas chocando entre sí creaba un susurro rasposo y enloquecedor que se infiltraba en sus peores pesadillas.
Álvarez afirmaba en sus delirios que la gran laguna estancada en el centro geométrico del atolón no era simplemente agua salada retenida, sino un ojo gigantesco y carente de párpados. Ese ojo abismal lo observaba fijamente desde las oscuras profundidades, drenando lentamente su empatía y exigiéndole cometer atrocidades para alimentar la sed de la tierra. El calvario terminó abruptamente en el año 1917, cuando un buque extranjero se desvió de su curso habitual por accidente y detectó a las pocas sobrevivientes famélicas. Las mujeres, empujadas al límite de la tolerancia humana, habían asesinado a su torturador apenas unas horas antes de ver el barco de rescate asomarse en el horizonte. Sin embargo, el daño psicológico estaba grabado a fuego en sus almas. Incluso décadas después de abandonar aquel anillo de coral, las víctimas aseguraban sentir una presencia pesada y maligna que las continuaba vigilando desde el otro lado del mundo. En la actualidad, este atolón lleva más de un siglo completamente vacío. Ninguna nación quiere establecer bases allí y los científicos se niegan a pernoctar en sus playas de arena blanca. Los navegantes que tienen la desgracia de cruzar por sus aguas cercanas reportan ataques súbitos de ansiedad y un deseo irracional y compulsivo de arrojarse por la borda hacia las olas oscuras. La isla funciona como un gran imán que anula la humanidad, un pedazo de tierra que continúa esperando pacientemente la llegada de nuevas mentes para arrastrarlas hacia la locura absoluta y repoblar su reino de pesadillas. El abismo más aislado e inaccesible de nuestro planeta es un trozo de roca negra asfixiado por el hielo en los confines del Océano Atlántico Sur. La isla Bouvet, reclamada oficialmente por el gobierno de Noruega, se encuentra resguardada por miles de kilómetros de aguas letales y tormentas perpetuas. 9 de cada 10 partes de su superficie permanecen enterradas bajo un glaciar implacable, creando la ilusión perfecta de un territorio muerto y carente de interés. Sin embargo, este páramo congelado esconde enigmas que desafían la cordura de los exploradores más racionales y rompen las leyes de nuestra realidad. Corría el año 1964 cuando una embarcación de investigación británica fondeó cerca de sus acantilados escarpados esperando documentar únicamente formaciones de hielo inerte. En lugar de eso, hallaron un bote salvavidas en perfectas condiciones flotando tranquilamente en el interior de una laguna protegida. Los científicos inspeccionaron el casco meticulosamente, pero no encontraron matrículas, nombres, ni estandartes. En el interior yacían un par de remos ordenados y un tanque de agua completamente vacío. Lo verdaderamente escalofriante era la ausencia total de tripulación. Las rutas marítimas cercanas estaban vacías, nadie había emitido señales de auxilio en todo el hemisferio y las exhaustivas patrullas terrestres no encontraron campamentos, cenizas de fuego ni huellas sobre la nieve virgen. Los pasajeros parecieron desintegrarse en el aire en el mismo instante en que tocaron la orilla helada. 15 años después, durante el año 1979, un satélite militar de vigilancia captó un doble destello luminoso de extrema intensidad sobre el cielo de esta misma isla. La firma óptica correspondía exactamente a la de una detonación nuclear masiva. Las potencias mundiales entraron en pánico absoluto, pero los buques de inspección enviados a la zona regresaron con datos imposibles de asimilar. No había radiación residual en el agua, ninguna alteración química en la atmósfera y los sismógrafos globales no registraron el más mínimo temblor estructural. Quienes estudian las grietas de la ciencia sostienen una teoría profundamente inquietante. Argumentan que el glaciar de Bouvet actúa como un escudo protector para ocultar una anomalía insondable, y que el bote abandonado nunca cruzó el océano físico, sino que emergió de un desgarro dimensional temporal. Bajo esta oscura premisa, la luz cegadora captada desde la órbita terrestre no fue un arma creada por el hombre, sino el palpitar de una maquinaria ancestral o la respuesta óptica de una inmensa presencia que respira bajo las toneladas de hielo opaco. Creemos dominar con orgullo cada centímetro del mapa, pero estas anomalías nos demuestran violentamente que no somos los dueños del planeta, sino frágiles visitantes caminando por pasillos que no comprendemos. Hay puertas que el océano ha cerrado a propósito, y por el bien de nuestra supervivencia, nunca debemos intentar abrirlas. Si este viaje a través de las fronteras prohibidas de nuestro mundo ha despertado tu curiosidad, te invito a suscribirte para continuar revelando aquellos secretos que la historia oficial intenta enterrar. Comparte este contenido en tus redes sociales y envíalo a esos familiares y amigos que disfrutan cuestionando la realidad que nos rodea. Tu apoyo nos permite llegar más lejos en cada investigación. Me encantaría conocer tus propias teorías sobre estos extraños fenómenos, así que tómate un momento para dejar tu opinión personal en la sección de comentarios que encontrarás aquí abajo. Estaré leyendo cada uno de sus mensajes para descubrir juntos qué otros misterios nos aguardan en la oscuridad.